nuestra etapa de cierre. Bajo esa lógica, vamos a retornar, por favor. Me gustaría ya que vayamos revisando, contextualizando. Por favor, voy a pedir a todos los que están en clases, en la sesión, vayan un poco retornando, porque evidentemente vamos a ir sacando muchas conclusiones y mi pedido es que vayan conectándose para ir discutiendo esas conclusiones, ¿ya? No sé si están todos, por favor, si me van respondiendo. Bueno, gracias, querido doctor Sergio. Muchas gracias. Bueno, yo sé que leer unas dos sentencias y sobre todo por su relevancia puede haber sido tal vez un poco complicado. Entiendo que muchos han podido terminar de realizar todo el análisis. Sin embargo, yo quiero hacer una primera conclusión de la dinámica. Lo importante es que se cumplió, ustedes empezaron a leer sentencias vinculadas a la identificación del precedente en vigor. Mi pedido había sido que realicen el ejercicio fundamentalmente utilizando la técnica de reinversa de la sentencia, y para eso pues vamos a ir identificando los problemas jurídicos, ¿no? En una adecuada identificación de la técnica de reinversa, siempre identificando los problemas jurídicos. Así es que yo voy a pedir, por favor, aquí vamos a ver cómo vamos a ir concluyendo varias cosas. Me imagino que ustedes tienen sus grupos, ¿no es cierto? No sé qué grupo quiere empezar identificando, así voy a conceder la palabra a un responsable, cuál es el problema jurídico que resuelve la sentencia constitucional 394. Primero, identifiquemos nuestro problema jurídico. ¿Cuál es o cuáles son los problemas jurídicos que resuelve esta sentencia, la 394? Adelante, querido doctor. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo está? Dentro de lo que pudimos revisar en el grupo con relación a la sentencia 394 se identifica, o lo que hemos percibido, es primeramente que era el problema jurídico del artículo 234, numeral 10, vinculado de manera directa a la suscripción de un acta de garantías mutuas y recíprocas. Ese es uno de los primeros parámetros que analiza esa sentencia. Excelente, querido doctor. Excelente, excelente. O sea, vamos a ver concretamente el alcance que se ha dado a lo que es el peligro, ¿no es cierto? Previsto en el artículo 234, quebrado, 10 del procedimiento penal. Ahora, pregunta, algún otro grupo ha identificado otro problema jurídico que plantea y que resuelve la sentencia constitucional 394?
¿De qué grupo era, doctor, usted? El anterior, por favor. Doctorita, no estamos, bueno, no tenemos con un nombre, pero tenemos la lista de los colegas. ¿Cómo Ya. hacemos llegarlo? ¿Lo enviamos al grupo? Sí, lo puede enviar al grupo, querido doctor. Y sin embargo, Perfecto. obviamente por cuestiones de tiempo, no vamos a ir presionando todas las temáticas, ¿no? Pero obviamente eso lo vamos a continuar en la siguiente clase, pero lo que yo quiero es que vayamos trabajando en estas identificaciones de problema jurídico, ¿no? Es esencial no leer las sentencias a partir de una lectura sin la situación del problema jurídico resuelto. Todo precedente siempre resuelve un problema jurídico. Díganos, querido doctor Sergio. Doctora, también se podría analizar la posibilidad de revictimización o no como un problema jurídico, toda vez de que analiza también esa condicionante en cuanto a grupo vulnerable y todo. La posibilidad de revictimización a través de ese mecanismo como un elemento probatorio podría ser considerado un problema jurídico, la revictimización. Claro, claro que sí. Sin duda que sí, y una de las respuestas precisamente que va a dar de alguna manera el Tribunal Constitucional, pues es en este escenario, ¿no? La prohibición de revictimización. Sin embargo, el problema esencial dentro de ellos, el que vamos a limitar ahora el análisis, es vinculado al 234 quebrado 2010, o mejor dicho, al riesgo procesal previsto en el numeral 10 del procedimiento penal, ¿no? Ahora, este riesgo procesal tiene que nacer a partir de un análisis de causa fáctica, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, si es que algún grupo, por favor, hubiera detectado otro problema jurídico, les pido, por favor, que vayamos. Gracias, querido doctor Rudy. Lo escuchamos. Bueno, doctora, haciendo un análisis de la social, que no, se evidencia claramente que procesos anteriores a la promulgación de se hablaba de una igualdad, ¿no? Como por ejemplo en la sentencia 641, grado 2012, que nos habla de que en los procesos de violencia familiar ambas tienen igual de condiciones, ¿no? Y si se toman cualidades o actitudes de la persona, al momento de juzgarla, se atentaría con el principio de igualdad. Y esto cambia con esta sentencia, con la sentencia al momento de la 394, porque ya hace un enfoque de género, ¿no? Hace una diferenciación y a la víctima de que se revictimice, y así también, por otro lado, ya deja de alguna manera instar a la conciliación, como se hacía en la sentencia 1961 quebrado 2013, ¿no? Que prácticamente las autoridades instaban la conciliación, pero con esta sentencia también ya nos habla que en los casos de violencia prohíbe lo que son las conciliaciones, a no ser que sea por primera vez, y las medidas de protección solamente pueden ser peticionadas o solicitadas por la víctima, no así por el imputado, ¿no? Ya, perfecto, querido Eso doctor. sería. Excelente. A ver, algo que tenemos que tener en cuenta, habíamos dicho, para ver si nos vamos a desvincular o vamos a determinar cuál es el precedente en vigor, siempre tener en cuenta que el precedente responde a un problema jurídico. Entonces, aquí hay que situacionar. ¿Qué caso, respecto a que su compañero ha señalado muy bien, que es el análisis del riesgo de fuga vinculado al peligro a la víctima? En el caso de la sentencia constitucional 394, quebrado 2018 S2, el caso en concreto nace o la causa de pedir está vinculada a qué hecho, qué acto. Si alguien podría explicarnos la situación fáctica, por favor. Un poco delimitar acto lesivo, derecho y petición. Cualquiera de los grupos. Esto es un trabajo conjunto, de construcción conjunta. Todavía estamos incursionando en ese análisis, ya luego definiremos el caso en concreto. Pero primero
¿Qué resuelve la sentencia constitucional 394 sobre la base de qué caso en específico? No, hay un pequeño error que solemos tener en cuenta en la invocación del precedente. El precedente lo manejamos en abstracto, ¿ya? Y a veces ese es el error que tenemos de querer, al manejarlo en abstracto, de quererlo aplicar a cualquier supuesto, cuando estamos hablando de precedente de carácter sustantivo. El precedente de carácter sustantivo evidentemente va a responder a un problema jurídico vinculado al derecho fundamental en cuestión. Va a determinar si se lesionó o no se lesionó y por qué se lesionó, ¿no? A raíz de qué acto lesivo. Entonces eso va a delimitar. Entonces, a veces cuando agarramos y fijamos un precedente, siempre nos olvidamos de dónde, a qué problema ha respondido. Y eso es importante tenerlo en cuenta al momento de la técnica de la reinversa, porque la técnica de la reinversa permite primero situacionar cuál ha sido el problema jurídico que ha resuelto el Tribunal Constitucional, porque así voy a poder yo disgregar muy bien si estoy dentro de un caso análogo o no, si puedo invocar o no este precedente, ¿no? Entonces, no sé si alguien nos puede un poco situacionar el caso fáctico en virtud del cual el Tribunal Constitucional asume una respuesta. Sus compañeros han hablado del problema jurídico, ¿no? O sea, de delimitar cuál es el riesgo o cómo debe ser considerado el riesgo, el peligro de fuga vinculado al peligro a la víctima, analizando el 234. Pero lo está analizando la víctima, o sea, en abstracto uno dice, bueno, de acuerdo a la 394, tiene que considerarse un aspecto, ¿no? El peligro a la víctima es esencial. ¿Y cómo voy a entender el peligro a la víctima? Aquí, ¿qué nos dice la 394? Sobre la base de qué causa fáctica pronuncia el Tribunal Constitucional, delimita lo que es el riesgo a la víctima. Cualquiera de ustedes, por favor. Doctora, ya partiendo de lo que logré recolectar, de lo que logramos recolectar, se podría entender que es la consecuencia de una solicitud de cesación a la detención preventiva en la cual se pide de que el juez realice una audiencia de ofrecimiento de garantías constitucionales en favor de la menor. Es menor, claro, en caso que revisamos. Se implicaría ese antecedente, y es por eso que el tribunal hace el análisis y después entra a considerar en cuanto a la peligrosidad de la víctima y pone el caso, nombra el pacto de Belén do Pará y demás. Exacto. Entonces aquí estamos hablando de un tipo de víctima, ¿no? El delito es un delito vinculado a violencia en razón de género, ¿no? Y cuando estamos hablando de violencia en razón de género, pues aquí hay un análisis que ha hecho el Tribunal Constitucional a partir de esta lógica. No es cualquier delito en el que estamos hablando o analizando el alcance del artículo 234-10 del Código de Procedimiento Penal. Su compañero muy bien precisa y señala, aplicando el enfoque de interseccionalidad, pues se entiende que estamos hablando de una víctima y evidentemente dentro de esa clase de víctimas hay que ver qué tipo de víctima es. Pues no es lo mismo una víctima niña indígena, ¿no? O adolescente indígena, o una víctima adolescente simplemente, o una mujer, ¿no? Va a depender de eso en función a qué, a la aplicación del enfoque que se le va a dar. Porque si es víctima niña indígena, pues necesitas no solo un enfoque con perspectiva de género, necesitas un enfoque de interseccionalidad, de establecer las particulares situaciones de discriminación que se intersectan, por eso es interseccionalidad, se entrecruzan, entremezclan, ¿no? Por las mayores situaciones de vulnerabilidad y discriminación.
Ahora, entonces, estaríamos definiendo primero que en la sentencia 394 se hace un análisis del riesgo, ¿no? Del alcance del artículo 234, numeral 10, respecto a las víctimas, ¿no? ¿Qué clase de víctimas? Víctimas vinculadas a la violencia en razón de género. Eso por una parte. ¿Estamos todos claros, de acuerdo con este primer problema jurídico que presuntamente habría resuelto el Tribunal Constitucional? Su compañero señalaba además muy claramente, identificaba el caso fáctico y determinaba cesación de la detención preventiva. Es decir, que se está solicitando una cesación de la detención preventiva a efectos de salir en libertad. Y obviamente, ustedes saben que una cesación de la detención preventiva, yo tengo que determinar que los riesgos que fundaron mi detención ya no existen, ¿cierto? Y ahí el juez lo que tiene que hacer es analizar y determinar, evidentemente, si los riesgos persisten, ¿no? Y además, cuál es el alcance que se le debe dar al 234 numeral 10. ¿Sí? Hasta ahí, vean, son varios problemas jurídicos que el Tribunal Constitucional resuelve. Primero, determinar cuál es el alcance del 234.10 del procedimiento penal, primero lo va a definir eso. Y cuál es el alcance del 234.10 cuando estamos vinculados en delitos de violencia en razón de género. Eso por un lado. Ahora me gustaría pedirles a ustedes, quizás otros participantes, que nos puedan comentar qué analiza, qué resuelve. Todavía no les voy a pedir que identifiquemos precedentes, sino problemas jurídicos. Frente a este problema jurídico de la 394, quebrado 2018 C2, ¿qué es lo que responde el Tribunal Constitucional? Primero, ¿quién interpone la acción de libertad? Interpone evidentemente el accionante que quiere, que se considera que su derecho a la libertad ha sido lesionado por una presunta negativa en la cesación de la detención preventiva. ¿Qué dice? ¿Cuál es el decisum del tribunal de la sentencia constitucional 394? Cualquiera, por favor. De la 394, doctora, es de negar la tutela solicitada. Le deniega la tutela solicitada. Exacto. Es denegar la tutela solicitada. ¿Y qué más? Nunca se olviden que el decisum es desde la parte donde dice el Tribunal Constitucional en su sala segunda, etcétera, etcétera. No, hay que leerla toda la parte dispositiva, hasta el punto final, antes del regístrese, notifíquese, etcétera. Entonces, ¿qué más es denegar? Sí, por favor. La escuchamos, querida doctora. Denegar la tutela, ¿y qué más? Deniega la tutela porque no comete ningún acto ilegal, más por el contrario, protege a la víctima de manera reforzada, ¿no? Con el enfoque interseccional que usted nos hablaba. Perfecto. Ya, en esta parte, sí, lo escuchamos, por favor, antes. Escuchamos, querida doctora. Sí. Buen día, doctora. Qué interesante la sentencia constitucional. Como le decía el colega que me antecedió, deniega la tutela, pero ¿bajo qué argumento? Establece claramente el Tribunal Constitucional el artículo 35, por ejemplo, de la Ley 348, estableciendo de que dar medidas de garantías o establecer unas medidas de garantías a la víctima es una revictimización. Entonces, por esos lados, claramente establece y fundamenta el tribunal de que es denegada esta tutela que presenta el accionante. Perfecto, perfecto, querida doctora. Eso entonces es importante. Ahorita tenemos una situación fáctica, tenemos un decisum. Ahora, la siguiente dinámica, evidentemente, que les había pedido a ustedes es que me identifiquen un poco para la experticia de diferenciación entre obiter dictum y ratio decidendum.
Me imagino que no todos han logrado por el tiempo complementar, pero ya para la siguiente clase, y aquí yo les voy a pedir a ustedes que en la presentación de esta dinámica sea por escrito identificando si el 3.1 de la sentencia 394-2018 es un óbiter, es una ratio, me hagan la identificación de cada uno de los fundamentos jurídicos. ¿Esto es óbiter? ¿Esto es ratio? ¿Qué es? ¿No? Esto ya a efectos de precisión. Y obviamente el precedente siempre va a estar en la ratio. Entonces, si ustedes identifican la ratio, sin duda va a estar el precedente. Y es importante tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ya tiene una técnica argumentativa vinculada a ya no glosar toda la ratio decidendi, porque a veces estamos hablando de precedentes que no tienen la particularidad de estar construidos, por ejemplo, en un párrafo pequeñito, ¿no? Sino que hay precedentes extensos, ¿no? Extensos, y que el tribunal, obviamente una técnica ya de lectura de hermenéutica de la jurisprudencia, empieza a precisar, ¿no? Los precedentes. Eso, pero luego lo vamos a ir viendo. Ahora, para cerrar nuestro primer análisis, me gustaría que identifiquemos, todavía no vamos a realizar análisis de fundamentos, nos vayamos a la otra sentencia. La sentencia 185/2019 S3. ¿Qué problema jurídico resuelve la sentencia constitucional 185/2019 S3? ¿Qué problema o problemas jurídicos resuelve esta sentencia? Cualquiera de ustedes, por favor. ¿Es el mismo problema jurídico? ¿O no? Doctora, de la revisión, es el mismo problema jurídico en cuanto a la aplicación del artículo 234, numeral 10, pues respecto a un ofrecimiento casualmente de garantías constitucionales. Pero en cuanto al análisis del caso fáctico, es diferente, primero porque, ven, si bien es grupo vulnerable, es mujer, empero creo yo que de manera indirecta no podría aplicarse porque se limita al análisis de otras circunstancias que no son las mismas en cuanto a la peligrosidad, por ejemplo, y creo yo que no aplica el mismo caso. Ya. Sí, de fondo es lo mismo, pero no es en cuanto a los elementos, o sea, no son similares. Ya, aparentemente la 185 también estaría resolviendo el alcance y la delación del artículo 234.10, o sea, el peligro, ¿cierto? Como riesgo procesal, como vinculado a medidas cautelares. Y aparentemente podríamos decir que también se trata de una cesación de la detención preventiva, ¿cierto? Aparentemente, no sé si alguien más Sí. quiere complementar y precisar el problema jurídico, o es que hay otra situación más que resuelve el Tribunal Constitucional. Doctorita, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, doctora. En el caso de la sentencia constitucional 185/2019, dentro de la problemática se encuentra de que al momento de solicitar la cesación se habría presentado, bueno, el tribunal no habría aceptado el acuerdo que él habría presentado en virtud del artículo 234, numeral 10, si no me equivoco, puesto que él suscribió ante la FELCC un acuerdo de protección y garantías en favor de la víctima, pero al no estar suscrito con la persona interesada, es decir, con la víctima, no fue, para él es vulneratorio porque no se tomó en cuenta en su favor. Entonces eso es lo que él alega y que se estaría vulnerando sus derechos para que él pueda obtener una cesación a la detención. Perfecto. Perfecto, querida doctora. ¿Y el decisum en esta sentencia cuál es?
en esta última, en la 185? ¿Cuál es la parte dispositiva? Le concede la tutela, pero bajo otros motivos, ¿no? La falta de fundamentación que tiene el, el auto, ¿no? Por falta de fundamentación. Entonces, perfecto. Ya, excelente. Mire, aquí, ¿se acuerdan? Hace rato les hablaba yo del problema jurídico, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta el problema jurídico. El problema jurídico que ahorita todos estamos conviniendo es de que es una precisión de lo que se va a entender riesgo procesal, el riesgo procesal previsto en el artículo 234, quebrado 2010. Ambos analizan, precisan. Sin embargo, las circunstancias fácticas, y eso es lo que les decía, generan de que los problemas un poco difieren. Pese a que se está en abstracto analizando el alcance del 234-10, pero habíamos dicho que la situación fáctica, cuando el Tribunal Constitucional considere necesario, va a ir razonando a partir de la tipología del delito, ¿no? Ahora, y les había señalado que el tribunal tiene las determinaciones de precedentes específicos en función de ciertos delitos. En el que más se está trabajando ahora es los delitos de violencia y razón de género, porque precisamente los pactos así lo exigen, a partir del deber de la debida diligencia. Entonces, ustedes tienen ahora un caso, ¿no? Les he mandado el caso y sobre la base de ese caso que se ha planteado, en este caso hipotético, ustedes para la siguiente semana, pido que se mantengan en los grupos y ya realicen, ya con precisión, para una entrega, vinculado a que cada sentencia va a ser analizada con análisis estático y con análisis dinámico, a partir de que de determinar cuál es el precedente vinculante para el caso hipotético que ahora se está planteando, ¿no? El que les he mandado al grupo y el que está también ahorita en plataforma. Entonces, es un ejercicio que esto lo hacemos a diario. Y son dos problemáticas, aparentemente dos sentencias que están resolviendo un problema jurídico, ¿no? Un problema jurídico el mismo. Alcance y determinación del 234-10. Dadas las particularidades del caso, además, yo les pido, por favor, que identifiquen para un manejo adecuado de la invocación al precedente, pues utilice la técnica hagan un ejercicio cada uno, obviamente, leyendo la sentencia como siempre la han leído, como siempre, y luego y hagan el checklist, ¿no? El checklist que se pide en el sentido que si el fundamento jurídico 3.1 es obiter, si el fundamento 3.2 es ratio, no sé, y dónde está el precedente. Y luego hagan la misma lectura, haciendo lo mismo, pero con la utilización de la técnica de la reinversa, ¿no? Ustedes mismos se van a dar cuenta que la situación va a cambiar. Yo estoy segura porque, bueno, lo he realizado en varias oportunidades, esta dinámica de grupo, y ahí nos damos cuenta que la lectura de la sentencia necesita cierta precisión, y es diferente leer las sentencias a partir de problemas jurídicos para poder realizar la correcta invocación del precedente. Entonces, para la siguiente semana, nuestra presentación, vamos a volver a tocar esto porque es importante precisarlo en forma adecuada. Ya esta vez ustedes se pueden organizar y obviamente la entrega del trabajo, ahí nos van a decir quiénes son, todo, pero es un trabajo donde debe estarse identificada cada una de las consignas que se les da. Y la última consigna es establecer cuál es el precedente vinculante para el caso en análisis. En este caso, lo que se les pide, además, es la justificación. Ustedes me dirán, un ratito, el precedente vinculante en este caso es la 394 por estas razones. O el precedente vinculante en este caso, si el grupo considera o que tiene estándar alto, es esta sentencia, ¿no? La 185.
por estas y por estas razones. Entonces, eso yo les pido a ustedes que lo resolvamos, y no se olviden que si quieren hacerlo de manera individual lo hacen. Lo importante es que se haga el ejercicio y que manejemos con experticia la técnica del precedente en vigor. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna interrogante de la dinámica o alguna conclusión. Todavía no estamos resolviendo el problema, ¿no? Ahora lo que yo quería era una aproximación de lectura a estas sentencias, más aún, sobre todo si es una temática un poco complicada, porque sé que el curso es heterogéneo, no todos estamos al tanto y al día de materia penal, sé que hay jueces en materia civil, sé que hay abogados que están dedicados a otras materias, entonces por eso es que me permito a que esta dinámica la extendamos ya con más precisión, una lectura más calmada para la siguiente semana, pero estoy muy contenta por el inicio de este ejercicio. Entonces, si no hay mayores preguntas, tal vez comentarios, nos vemos el jueves, ¿no? Nuestra próxima clase. Ahorita. El próximo jueves. Sí, doctora, el día jueves. El próximo jueves, ¿no ve? Ya. Excelente, entonces, nos veríamos el próximo jueves. Tengan una linda tarde. Gracias, doctora. Hasta luego, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias, doctora. Feliz fin de semana. Ustedes también, que tengan un lindo fin de semana.